y mucha atracción por la farándula, por la música. Yo estaba en Sabadell y venían las orquestas y me parecía algo mágico, algo especial. Y sigue siéndolo, sigo poniéndome más nervioso que nunca, sigo disfrutando, no tan solo al subir al escenario, al hacer las entrevistas, la promoción, el contacto con la gente, el año, como ahora que he estado todo este año y algo sin subir a los escenarios, sin estar en los medios de comunicación, lo echo mucho de menos, porque lógicamente después de todos estos años uno tiene claro que es su vocación y que es su vida. ¿Se acostumbra tanto uno a llevar la agenda repleta que cuando hay un poquito de relax? Bueno, lo ocupas, a lo mejor disfrutando de lo que la gente hace a diario que no le da importancia, pues luego tú le das la importancia total, ¿no? Porque no lo puedes disfrutar, pero sí echas de menos este trabajo. ¿Y cómo se convence a una compañía como la tuya, una compañía multinacional, para que te incluya una versión de una canción siempre en catalán? Aquí hay un culpable que tú además también conoces muy bien, que es Josep Lluís Broch, alguien que yo le tengo, además le mando un saludo y le tengo mucho cariño. Cuando yo empecé a trabajar con él de promoción, me dijo: ¿cómo puede ser que tú, siendo catalano, es que no hay manera con Universal, es una multinacional, a ver si lo podemos conseguir? Presionamos y la verdad hicimos el Deixa'm oblidar-te, que además fue el premio de la música ese año a la mejor canción en catalán, y porque a mí me parecía un disparate, un tipo que puede cantar en catalán y en castellano, perdernos un mercado tan importante como el de habla catalana, y lo hicimos y creo que ya se ha considerado, ya es una... Bueno, pues ya forma parte del trabajo, ¿no? Al menos un mínimo, un single, poderlo ofrecer en catalán. Y estoy muy satisfecho como ha quedado este Ara ja no és hora en catalán. Sí, sí. A veces, y además consigues una cosa que yo creo que es muy difícil. A veces te acostumbras a un cantante a escucharlo cantar de una forma, y cuando canta en otra lengua no te lo crees mucho. Pero en el caso tuyo, tanto si cantas en catalán como en castellano, la credibilidad está por encima de todo. Esto no lo pone nadie en cuestión de duda, ni muchísimo menos. Pero era difícil a priori, porque puede sonar a oportunista, pero en mi caso yo siempre he intentado ejercer mi catalanismo, yo creo que desde una postura tremendamente eficaz, ¿no? Y desde aquel Deixa'm oblidar-te, pues la gente ya se ha acostumbrado a Sergio Dalma en catalán, y muchas veces en los conciertos pues me obliga el público a cantar las canciones en catalán porque les suena bien, ¿no? ¿Cómo sonaba? Que Deixa'm oblidar-te, a ver, un poco. Ostras, dice... Com decía la letra? Deixa'm oblidar-te així, sense paraules, amb el silenci ha tornat la calma. Un día te escuchaba con la Getmaníaca en las tardes de la cadena SER, sí, aunque el programa es para todo el país y tal, y no te cortabas un pelo para decir, en fin, que estabas orgulloso de ser catalán, de tu catalanidad, y allí donde iba lo llevabas por orgullo, vamos, no tiene ni muchísimo menos. Por tanto, que piense que era oportunismo. No, es que yo siempre he dicho, yo llevo 17 años viviendo en Madrid, y como dice mi compañero Alejandro Sanz, el corazón lo tengo un poco partido, lo tengo dividido, porque a mí que no me toque en Madrid, que no me toque en Cataluña, porque Madrid me ha respetado muchísimo, ha respetado mi catalanismo. Yo sigo hablando con mi hijo en catalán, sigo teniendo mis amistades en catalán, si leo unos libros en catalán, intento... O sea, si leo, por ejemplo, 5 libros, intento que 2 sean en catalán. Donde voy, yo soy catalán antes que nada, ¿no? Con lo cual, eso es bueno que la gente lo respete. Y eso en Madrid lo Y el sencillo este, que todavía la gente no ha tenido la oportunidad de escucharlo en catalán, ¿cómo suena? Ay, amigo, no me acuerdo de la letra. Pero decía... Ara ja no és hora... Discúlpame, pero no me acuerdo, soy un desastre yo para las letras. No. Pero suena muy bien en catalán. Con lo que estás obligado a venir pronto por aquí otra vez, porque si no... Yo te he prometido, y me encantaría, cantar algo aquí en directo, en acústico, sería bonito. Y además con la Carmen París. Sí, yo a Carmen le tengo un cariño muy especial. Hicimos algo muy bonito que fue este septiembre pasado en Madrid, en el Matadero. Hicimos con la Orquesta Sinfónica, con la dirección de Josep Pons, La Noche del Bolero, donde estaba Pasión Vega, estaba Miguel Poveda, estaba María de Medeiros, Carmen París y yo. Hicimos un dueto que la verdad es que las voces empastaban de maravilla, y dije, oye, Carmen, tenemos que hacer algo en el próximo disco. Y además, curiosamente, es un tango flamenco, con lo cual lo lógico, lo obvio hubiera sido que lo hubiera hecho con una cantante más flamenca, ¿no? Y es bueno que cuando dos artistas, que uno es la antítesis del otro,
se junten, donde no reine mucho el marketing y haya realmente química, ¿no? Claro. Además está preparando algo muy bonito, un disco muy bonito, Carmen. Además ella te dirá, de vez en cuando te dirá, jotera serás tú, ¿no? Tiene mucho mérito lo que ha hecho Carmen, porque hoy en día que se hace tanta fusión, lo que ha hecho ella es bárbaro. Además ahora tiene unas influencias cubanas que es una monstruo del escenario esa mujer. Y Poveda te dejó encantado ya, vamos. Me encantó, te lo decía antes, cuando hicimos lo del bolero, todo el mundo, evidentemente, Pasión Vega es una bestia, ¿no? De escenario, la forma que tiene de cantar y de interpretar, y esa sonrisa y esa personalidad que tiene. Pero con Miguel Poveda yo no había coincidido, además siendo de Badalona, estuvimos mucho rato hablando. Es curioso porque es de los pocos flamencos que me ha sorprendido esa forma que tiene de matizar. O sea, te pegaba allí un quejío de esos y luego enseguida, pues, cómo matizaba la voz. Es un tipo bestial. A mí me ha sorprendido como cantante, sí. ¿Y tú a quién le dices, esta chica es mía? Hombre, hay mucha gente que le puede decir, esa chica es mía. Oye, pues, mi pareja, mi madre, pues al público en general, a las fans. Yo creo que esa chica es mía ya se ha vuelto universal. Es curioso cómo cambió aquel día. Ahora mismo estoy viendo la televisión como si fuera en aquel momento. ¿Cómo te cambió la vida a partir de aquel momento, en aquel Festival de Eurovisión? Yo debo mucho. Pero fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿no? Porque antes en España era el Festival del Mediterráneo, el Festival de Benidorm, el Festival de Eurovisión, el Festival de la OTI, era un escaparate, era un trampolín para un artista, ¿no? Y ahora, pues desgraciadamente se ha perdido esto. Yo todavía fui de los últimos que Eurovisión a mí me ayudó muchísimo, fue un espaldarazo. Y curiosamente, una canción de un festival como Eurovisión que después de 17 años siga vigente. Yo no he dejado nunca de cantar Bailar Pegados y espero nunca dejar de cantarla. Es que bailar pegados sí es bailar. Hombre, para los que somos patosos bailando, desde luego eso fue una buena bandera. Y aquel chaval ilusionado que se te veía con ganas de comerte al mundo, aquella ilusión no se pierde con el paso del tiempo. Además, de verdad, justo, estamos en puertas de este disco, que es, fíjate, el número 12, y yo pensaba que con los años ese temor, ese miedo se perdería. Al contrario, quizás, lógicamente, la responsabilidad es mayor, ese vértigo del éxito, ese miedo, pues... pero a todo, yo es que soy un tipo tremendamente exigente y ahora estoy, pues lógicamente, tremendamente expectante, como un flan para ver la reacción de ese público. Pero feliz porque estos nervios es un poco lo que uno espera, ¿no? ¿Y cómo se te da eso de componer tus propias canciones? Yo en este disco no he compuesto nada, porque bueno, yo siempre he sido, tú lo sabes, más intérprete que... El zapatero a tu zapato. Que autor. Bueno, alguna vez he puesto alguna pincelada mía, pero... Para mí un buen piropo es cuando uno de los grandes compositores de este disco, Luis Manuel Ruiz, que me escribió No me digas que no, En lo bueno y en lo malo, El mar de tus caricias, en este disco hay 6 canciones de él, me dijo: lo que me llama más la atención, Sergio, es que yo te escribo una canción y luego la interpretas y da la sensación de que la has escrito tú, que la haces muy tuya, ¿no? Esa es la labor de un intérprete, hacer que aquellas canciones dé la sensación de que son de cantautor. Es como un traje a medida. Cuando uno tiene 43 años como yo, recibe las canciones y tiene que sentirlas. No puedo cantar cualquier cosa. Yo no puedo ahora cantar canciones de cuando yo empecé con Esa chica es mía, del disco de Esa chica es mía, porque eran canciones de un adolescente. Yo tengo que seguir creciendo y madurando con mi público y ofrecerles lo que ellos esperan escuchar, identificarse con estas canciones. ¿Y con Josep Capdevila qué tal te llevas? Yo creo que bien, porque en el fondo uno ha habido momentos que a lo mejor Sergio Dalma se ha apoderado demasiado de Josep Capdevila y eso nunca me ha gustado, ¿no? Porque yo siempre he pensado que Sergio Dalma es un personaje efímero, que está ahí y que durará un tiempo, pero Josep Capdevila es el que tiene que perdurar hasta el último día, ¿no? Y no me gusta que Sergio Dalma se apodere demasiado de Josep Capdevila. Siempre es esa lucha constante, ¿no? ¿Y qué es eso que realmente nada vale la pena? Bueno, yo creo que no vale la pena... para mí, digamos que lo que vale la pena es luchar por lo que uno cree, ¿no? No vale la pena discutir por algo que al final no te va a aportar nada bueno, ¿no? Con el tiempo te das cuenta de que estos son 4 días y que todo pasa demasiado deprisa como para crearte una serie de problemáticas que no te va a llevar a buen puerto. Claro.
y el acumular fans de distintas generaciones